Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más al curso de acreditación para Exacer que ofrece el Instituto de Formación, Educación y Trabajo. En nombre de IFED les doy más cordial bienvenida. Estamos ahora con el módulo de Humanidades. Justamente ahora vamos a comenzar con este módulo que es el que corresponde a filosofía. Vamos a hablar de filosofía, es la sesión número 2. Vamos entonces a empezar a platicar, ya no nada más lo de los filósofos, ya vimos cuáles eran los filósofos desde los griegos a lo largo de las distintas épocas. Ahora vamos a hablar acerca de las corrientes filosóficas. Como todos saben, una corriente es una forma de expresión, así como hay corrientes en otras disciplinas, como en la literatura, en la filosofía. Las corrientes se refieren a esos distintas formas de pensar que tienen en común las personas para poder explicar la realidad, ¿no? El entorno, como tal, los filósofos explican al ser, al ente, lo que existe, lo que se piensa, lo que se sabe, el conocimiento, cómo se adquiere, la manera en cómo se explica eso, es más o menos de la misma manera entre distintos filósofos de la misma época, de manera que hacen una corriente. Ha habido distintas corrientes filosóficas a lo largo de la historia. Por supuesto, muchas de ellas siguen y se complementan para poder explicar fenómenos que ocurren o la realidad misma a lo largo de los distintos momentos históricos, dependiendo, por supuesto, de el contexto, dependiendo de las etapas históricas, los acontecimientos relevantes en esas etapas históricas y los problemas inherentes al ser humano, ¿no? Que tienen que ver, por supuesto, pues con la política, con la religión, con el conocimiento en general, con la historia misma, con las relaciones, las clases sociales, en fin, ¿no? En distintos momentos se ha ido explicando cada una de esas cuestiones por distintos filósofos, cada uno utilizando algún método específico del cual vamos a hablar también y correspondiente a alguna corriente filosófica, ¿no? A lo largo de la historia lo hemos visto. Cuando decimos entonces corrientes filosóficas, nos tenemos que remitir al principio, cuando hablábamos desde luego de los griegos. Una corriente como tal trasciende las fronteras de los años y se refiere sobre todo a una forma de explicar la realidad. Es así que nosotros podemos hablar de el idealismo en distintos puntos de la historia, porque hay idealistas que son desde la época de los griegos y hay idealistas que han ido surgiendo a lo largo de la historia basándose también en esta perspectiva. Bueno, en general, ¿qué es el idealismo? Bueno, el idealismo es una postura que se tiene ante el mundo, ante la realidad, en donde se explica que lo más importante son las ideas. Si nosotros tomamos como base la relación entre el sujeto, es decir, el ser humano, y lo que le rodea, lo que denominaríamos el objeto, entonces esa relación implica un aprendizaje. ¿Cómo percibo la realidad y cómo le explico a partir de esa percepción? Bueno, en ese proceso hay varios puntos a tomar en cuenta. Uno de ellos es justamente el procesamiento que se hace en mi mente a partir de lo que yo concibo a través de los sentidos. ¿Cómo llega y lo que ocurre en mi mente? Bueno, surgen ideas, ¿no? Por supuesto, si hablamos desde los griegos, con Sócrates, con los discípulos socráticos, con Platón, empezamos a encontrar algo que se llama teoría de las ideas, ¿no? Que fue una teoría como muy desarrollada por parte de los socráticos, ¿no? Que comenzó con Platón. El idealismo es lo más, las ideas son lo más importantes en el idealismo. Para Platón, las ideas tenían existencia propia. Y una vez que surge una idea, ya no hay posibilidad de deshacerse de ella. Las ideas, una vez que surgen, se quedan para siempre, son eternas.
Además, son inmutables. Una idea no puede cambiar. Las ideas, una vez que surgen, se quedan para siempre. ¿Puede ser que una persona cambie de opinión? Sí, por supuesto, pero eso implica que tiene una segunda idea. Todas las ideas son muy importantes porque son absolutas, son inmutables, no pueden destruirse, pero podemos generar tantas como tengamos la capacidad en el momento de percibir la realidad. Así es como se explica. Por supuesto, las ideas son únicas de cada persona lo va realizando. Y conforme hablamos de esta teoría, podemos ubicarlo en otros momentos, no únicamente con los griegos. Más adelante, pues hay quienes lo retomaron, ¿no? Kant mismo empezó retomar esta postura de las ideas en su momento, ¿no? Y algunos otros filósofos como Hegel, como Heidegger, de alguna manera sí tomaban en cuenta esta postura, pero quien la desarrolló al principio y con mucha precisión, bueno, pues fueron justamente la gente discípula de Platón, ¿no? La idea como tal es la esencia de las cosas a las que hacen referencia, no es la cosa en sí, sino la representación mental que surge a partir de esta interacción que se tiene con la cosa, con lo que hay fuera de la persona. Entonces así es como se desarrolla el idealismo. Desde luego que ha tenido desavenencias con otras corrientes, como es el caso del racionalismo, que por supuesto defiende la postura de que es importante no la idea en sí misma, sino el proceso que hace el ser humano de concebir la idea bajo el razonamiento que solo el ser humano puede llevar a cabo. El idealismo se opone también al objetivismo, en donde el objeto cobra más importancia que las ideas mismas. Eh, y así con algunas otras. El materialismo también es algo que se opone al idealismo, pues en el materialismo se enfatiza la idea de que los bienes materiales, lo necesario para la subsistencia humana y bajo lo que se explica el devenir histórico del ser humano, es por supuesto más importante, según los materialistas, más importante que el propio idealismo. Sin embargo, los idealistas, pues, de alguna manera defienden la idea de que si no hubiera una idea, no podría llevarse a lo material, no podría llevarse, por ejemplo, a la práctica. Y ahí es en donde también hay otro punto como distante con el empirismo. Es decir, son distintas corrientes, cada una defiende ciertos rasgos de su teoría y todas de alguna manera explican desde sus trincheras la, eh, la realidad, tal como se concibe, por supuesto, siempre tomando en consideración al ser humano, que al final es por donde pasa todo este proceso. Bien, así como tenemos entonces el idealismo, también vamos a hablar de el materialismo. Intentaré ser lo más breve posible, porque hablar de materialismo implica no simplemente hablar de la cosa en sí, sino de el valor que se le otorga a la cosa, dependiendo de otros factores como es la riqueza, el poder, la, la dominación que se puede tener, la hegemonía en algún momento, justamente porque el hecho de poseer, el hecho de tener, es lo que funciona como punto de encuentro entre muchos intereses, entre ellos, por supuesto, el capitalismo. Hablando de materialismo, Karl Marx, que es el que aparece aquí, es quien desarrolló el materialismo histórico, basándose en esta idea de lo material, ¿no? En contraposición a otras teorías como el idealismo. Sin embargo, él va más allá, hablando de cómo ha sido la historia de la lucha de clases a partir de justamente esta necesidad o esta búsqueda por poseer las cosas y cómo se ha ido construyendo la idea las relaciones de clases sociales. Por supuesto, para explicar materialismo histórico, tenemos que referirnos
a las obras de Marx, ¿no? Al Capital, al manifiesto, los manifiestos que han tenido. Marx hablaba acerca de el materialismo histórico como un proceso que se ha dado a lo largo de la historia, ¿no? Por eso histórico, en el cual se explica cómo ha sido la relación de lucha de clases y cómo siempre ha habido un desequilibrio entre la clase dominante y la clase trabajadora, ¿no? Digamos lo que posteriormente en la teoría del socialismo se explicaba como el proletariado. El materialismo se opone, entre otras cosas, a las cuestiones idealistas porque se opone a la cuestión del espíritu, que es una idea que se desarrolló en la Edad Media sobre todo, ¿no? En donde solamente el mundo eh, eh, inteligible, pero también tangible, ¿no? Es esto, es una cuestión que se contrapone. Cuando hablamos de materialismo histórico y de lucha de clases, tenemos que pensar en la estructura, ¿no? La estructura social. Una estructura social supone, en términos marxistas, que hay una superestructura y una infraestructura. Cuando nos referimos al término superestructura, estamos hablando de las cuestiones que no pueden percibirse por los sentidos, pero que existen. Tal es el caso de la cultura, de la religión, las ideologías, de la política, de todo lo que el ser humano ha creado, ¿no? A través de la conciencia que tiene sobre distintos temas, pero que no son cosas tangibles, ¿no? ¿De qué color es la política? ¿A qué sabe la religión? ¿Qué dureza tiene una ideología? Son cosas que no se perciben con los sentidos, pero que existen, las creó el ser humano, las refuerza todo el tiempo, las desarrolla, las critica. Son cosas que el ser humano ha impuesto en su mundo a lo largo de todo su proceso histórico. Pero así como hay superestructura, también tenemos infraestructura, que sí son los bienes materiales, que es la base de la economía y como tal lo más importante para el desarrollo industrial, para el desarrollo económico. Y esto tiene que ver, por supuesto, con un modo de producción llamado capitalismo. Marx habla en el materialismo histórico de cómo fue originado este proceso en el cual el capitalismo se había estado consolidando hasta la época en la que vivió Marx. Estamos hablando del siglo XIX, justamente porque el deseo de poseer, ¿no? La cuestión material era la que guiaba al ser humano. Y para eso explica distintos modos de producción, los recordamos, por supuesto, ¿no? Los distintos modos de producción que existen desde el principio, lo que se considera el comunismo primitivo o comunidad primitiva, en el que todos tenían el mismo nivel, no había clases sociales, había una cierta cooperación para obtener los recursos y el reparto de los recursos obtenidos. Por ejemplo, cuando se cazaba un mamut, bueno, pues todos se repartían las pieles, la carne, se comía, se hacían herramientas con los huesos, en fin, no había como que un pueblo que le mandara a otro o que unos fueran líderes sobre otros. Había una organización y todos tenían el mismo nivel. La riqueza se repartía, no había clases sociales. El problema fue después cuando llegó el modo asiático, donde los imperios dominaban a otros pueblos y los obligaban a pagar tributo. Allí ya hay una diferencia, por supuesto, hay una división social del trabajo, hay un sistema de clases sociales, ¿no? El pueblo que es vencedor es el que domina, ¿no? Por lo tanto, se aprovecha del otro que tiene que pagar de distintas maneras, de pagar tributo. Y luego de ahí surge el esclavismo, ¿no? La explotación del hombre por el hombre mismo, en donde por supuesto hay personas que son reducidas a mercancías, mientras otros se ven beneficiados. Ahí hay una relación de dominación, una relación de clases sociales, el amo y el esclavo, en términos muy generales. Por supuesto, eso llevó después a el establecimiento del feudalismo, incluyendo la la época de la Edad Media, ¿no? Desde luego, el feudalismo en la Edad Media, en un sistema de feudos,
donde el señor feudal administraba, pero todos los recursos, toda la riqueza, bueno, llegaban a manos de un reino. El reino es el que concentraba todo el poder, ¿no? Por supuesto, a lo largo de las etapas históricas, compartido con los líderes religiosos, ¿no? Fundamentalmente en la Edad Media con el cristianismo, en donde los, las distintas clases sociales se hacían muy evidentes. Esto es lo que explica Marx en este proceso. Y es justamente durante el feudalismo y durante la Edad Media cuando comienzan, dadas las prácticas comerciales, el intercambio de mercancías y la necesidad de abastecimiento de productos, que empiezan a generarse grupos que empiezan a tener más poder gracias a este sistema económico, ¿no? A través del comercio surge la burguesía y una vez que surge la burguesía comenzaron muchos problemas para desplazar el viejo régimen, el absolutismo, que después, bueno, dio lugar a ideas liberales hacia el siglo XVIII, las revoluciones burguesas, la independencia de distintas regiones, y todo eso es lo que nos explica Marx cómo se ha dado, cómo se había transformado. Todo basándose, por supuesto, en lo material. Bueno, en términos muy generales, esto es de lo que nos habla el materialismo, ¿no? Por supuesto. Tenemos al existencialismo, que es otra teoría también desarrollada, ¿no? Fundamentalmente por Paul Sartre, en donde, bueno, lo más importante es la persona en sí misma, pero no porque simplemente sea, sino porque se comprende, se explica a sí misma. De alguna manera tenemos conciencia de lo que somos y de por qué estamos. Entonces, esta cuestión, digamos, de la esencia de las personas es lo que explica al existencialismo. Desde luego, esto es una cuestión que se empezó a desarrollar también gracias a ciertos grupos, entre ellos los burgueses, que trataban de darle una cierta validez al ser humano y por qué están desarrollándose como lo están haciendo en una época determinada. Desde luego, habría que ubicar que el ser humano no es una simple cosa, como podría ser una roca, una montaña, una palmera, sino que es capaz de darse cuenta de quién es y de transformarse a sí mismo y de transformar en todo caso la realidad que lo circunda. Entonces el existencialismo es bastante importante como una explicación del ser en sí. Asimismo, tenemos una teoría que se desarrolló en el siglo XIX, fundamentalmente en Francia, por este señor Auguste Comte, que proponían esta teoría como una forma de progreso, ¿no? De hecho, el lema del positivismo era amor, orden y progreso, ¿no? Una cuestión de rescatar las cuestiones fundamentales del ser humano para poder ser mejores cada vez, pero no a nivel individual únicamente, sino también a nivel social. Esto implicaba que el positivismo podía aplicarse a los sistemas económicos, de ahí que tuviera tanta promoción y un regular éxito, no solamente en Europa, sino también en otras latitudes, como es el caso de América, incluyendo México, en el cual la política de los distintos gobiernos eh, eh, enfatizaba que el hecho de tener conocimiento, que es algo que promueve mucho el positivismo, ¿no? Que el conocimiento nos puede llevar a ser mejores personas y a mejorar. El conocimiento tendría que irse reforzando para poder tener cada vez más ciencia, ¿no? La ciencia como la finalidad del conocimiento y promoverla y que cada vez eso nos ayude a mejorar, ¿no? En nuestra vida, en nuestras formas de relación, en nuestra economía. Y la ciencia, por supuesto, hablando de una época de revoluciones industriales, ¿no? La primera desde el siglo XVIII con la máquina de vapor y luego hacia el siglo XIX con los inventos que se estaban dando durante los últimos años, bueno, llevaba a una necesidad imperante para que los gobiernos
de los distintos países tuvieran una mejor forma de comercialización a partir de la producción en serie, de la mercantilización. Y por supuesto aprovechando el colonialismo, ¿no? El imperialismo moderno, del cual todavía había mucho tramo por recorrer. El positivismo entonces va de la mano con la tecnología, ¿no? Con los inventos. Y eso, a fin de cuentas, le hace bien a una nación, porque hace que progrese, que se desarrolle, que tenga riqueza y de que crezca eh, eh, ordenadamente en un sistema en donde el capitalismo había logrado eh, su consolidación, una fase importante del capitalismo. Bueno, en eso consiste como tal el positivismo francés. También tenemos a el empirismo, basándonos, esta cuestión del empirismo es, implica que todo se basa en la experiencia, ¿no? Para poder entender esta parte tendríamos que ubicar que el conocimiento no es simplemente la percepción que se tenga de la realidad o del razonamiento que se tenga de la realidad, que sí defienden otras teorías, otras corrientes, como es el caso del idealismo o del materialismo o del objetivismo. En el caso del empirismo, el conocimiento puede darse sí y solo si se lleva a la práctica. Solo lo que puede demostrarse mediante la experiencia es lo que puede ser eh, defendido como válido, ¿no? Entonces, todos sabemos que podemos empezar a aprender cosas, ¿no? Como aprendimos a caminar, bueno, pues basándonos en la experiencia. No nacimos con un manual, ¿no? Así como que nacemos y a ver, bebé, aquí está tu manual para que aprendas a hablar, para que aprendas a comer, para que aprendas a caminar. No, todo eso lo vamos comprendiendo y desarrollando conforme nuestra experiencia de vida. Y así todas las cosas pueden ser explicadas. Luego es muy criticado esto, por supuesto, porque hay teorías que no necesariamente pueden ser válidas por la experimentación. El empirismo sí defiende esta postura. Tenemos entonces al racionalismo, que es contrario al empirismo en muchos sentidos, fundamentalmente porque implica que para que haya conocimiento tiene que haber un razonamiento, tiene que haber un procesamiento en la mente del sujeto que percibe la realidad. No simplemente por generar la idea, sino por darle un sentido a esa idea. Entonces hay un razonamiento. Así es como surgen los racionalistas, desde luego, desde la época moderna, comenzando con el padre de la filosofía moderna, ¿no? Que es René Descartes, y luego con otros filósofos que empezaron a alimentar mucho esta teoría del racionalismo. Tal es el caso de Spinoza, de Leibniz, que defendían estas posturas de la razón, ¿no? De la explicación, lo que se puede expresar a partir bueno, de la experimentación, del método científico y del aprendizaje que se tiene de eso, siempre y cuando pueda ser comprobable, ¿no? Eso es lo que implica el racionalismo. El determinismo, por supuesto, es que tendríamos que ubicar que hay cosas que suceden y muchas veces no le encontramos explicación. Bueno, hay quienes dicen, es que así tenía que ser, ese era el camino, ese era el destino que tenía el porvenir. Has llegado a él justamente porque así tenía que ser. Luego las cosas ya están hechas, solo se llegan a ellas a través de alguna ruta que cada persona puede ir encontrando a lo largo de su vida. Es decir, está determinado. ¿No? Por supuesto, los deterministas plantean esta situación como una situación real que tenía que darse, lo quisiéramos o no lo quisiéramos, ¿no? Desde luego hay quienes lo defienden de esa manera y hay quienes lo critican porque pues hay quienes dicen, bueno, cada quien es arquitecto de su propio destino, cada quien puede determinar, pero la forma en cómo llega a un objetivo, a una meta,
a un proceso determinado. No porque ya esté escrito, sino porque lo vamos desarrollando, lo vamos construyendo todos los días, basándonos en nuestros conocimientos. Es una crítica que se hace, por supuesto, ante esta postura. Y luego tenemos algo que se llama objetivismo y subjetivismo. Bueno, aquí en este pequeño dibujo, nosotros tenemos a un sujeto, ¿no? Es un sujeto cognoscente y tiene un objeto, ¿no? El objeto es este pequeño cubito. Bueno, este cubito representa al objeto. Sí, pero la percepción que tenemos del objeto puede ser distinta. Cada persona entiende la realidad de manera distinta. La realidad está allí, es la misma para todos, pero cómo se viva, cómo se interprete, cómo se perciba, depende de cada persona. Luego cada persona le va a dar un concepto distinto. Este concepto es una representación mental o idea que va a ser asimilada por cada persona y expresada por cada persona de manera distinta, así sea la misma realidad. Del lado izquierdo tenemos a dos sujetos que están viendo una misma figura, que si le dan sentido a esa figura, bueno, pueden interpretarla de distinta manera, porque uno lo ve de una manera mientras el otro lo ve al revés, o simplemente de una manera un poco diferente. Cada persona tiene una representación mental, es decir, cada persona tiene una idea única. Como cada idea la hace cada sujeto, al que llamamos sujeto cognoscente, esa idea es subjetiva. El subjetivismo defiende entonces la percepción individual que cada sujeto tiene acerca de la realidad y que es única, que no es la misma que tienen otros. Aún así puede haber cierto consenso o cierta similitud en algunos aspectos compartiendo las ideas, pero cada persona lo entiende de manera un poco distinta o totalmente distinta. Es entonces que lo más importante en el subjetivismo es el sujeto cognoscente y no el objeto. De la misma manera, podemos hablar al contrario. El objetivismo defiende la idea de que el objeto es lo más importante, independientemente del sujeto que lo interprete. Los objetivistas defienden la idea de que el objeto existe aún si el sujeto tiene existencia propia. No es necesario que una persona lo entienda o lo comprenda para que el objeto pueda ser explicado o pueda ser comprendido. De manera que es una postura totalmente contraria al subjetivismo. ¿Ok? Como tal, esto es lo que teníamos que ver hasta el día de hoy. Vamos a ver en otro video los métodos filosóficos. Por ahora dejamos esta sesión hasta aquí. Muchas gracias y hasta la próxima.